Es un gusto realmente tener una charla magistral que se ofrece para los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, esas charlas que como que te muestran el lado oscuro de la luna, ¿no? La otra parte de la medalla que siempre se le olvida dar la vuelta. Entonces, si no nos dan la vuelta, le vamos a dar la vuelta a nosotros. Y esta pues es la charla que vamos a tener esta noche con Sebastián Lacunza y Martín Becerra. Quiero invitarles, por favor, antes que empecemos a conversar con los autores de este libro que tenemos aquí, Wikimedia Leaks, que apaguen o pongan en silencio sus celulares, ya que la vez pasada pues fue todo un concierto de música por celular que no vale la pena en este momento, ¿verdad? Quiero saludar también a todos los que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio Pública de Ecuador, ya que esta conferencia es transmitida en vivo y en directo en este mismo instante por todas las frecuencias nacionales de Radio Pública de Ecuador. Como ya les decía, mi nombre es Giovanna Tassi, es un gusto realmente acompañarlos aquí esta noche y descubrir de la mano y de la voz y de la investigación de Sebastián Lacunza y Martín Becerra, pues todo lo que descubrieron a través de la lectura de más de 250,000 cables de información. De verdad me admira la capacidad de lectura que han tenido ustedes, ¿no? Pero más de 250,000 cables de información entre el Departamento de Estado norteamericano y sus embajadas alrededor del mundo fueron publicados desde noviembre del 2010 por Julian Assange y su organización Wikileaks. Los Wikileaks que no contaron los medios de América Latina, gracias a la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, es lo que descubriremos esta noche. Lo que hoy se pone en discusión es el manejo de este material por parte de los medios de comunicación, editores y periodistas de América Latina, y cuáles han sido las consecuencias de ello en el poder político. Entonces, antes de que empiecen, también vamos a dar paso a un video resumen sobre los autores del libro Wikimedia Leaks, Sebastián Lacunza y Martín Becerra. Desde que en noviembre de 2010 se conocieron más de 250,000 cables de intercambio entre el Departamento de Estado norteamericano y sus embajadas en el mundo, nada volvería a ser igual en la historia de la información. El explosivo archivo ofrecido por Julian Assange y su organización Wikileaks ha sido leído y reinterpretado desde diferentes ángulos y desde cualquiera de ellos sigue revelando una trama compleja y a menudo ocultada de las relaciones internacionales. Martín Becerra y Sebastián Lacunza, en sus investigaciones reflejadas en su libro Wikimedia Leaks, aborda en exclusividad el material inédito sobre las tensas relaciones entre dueños de medios, periodistas y editores influyentes con los gobiernos latinoamericanos y la Casa Blanca. En la América Latina del siglo XXI, con nuevas leyes de medios y redefinición del vínculo de los gobiernos con gigantes de las telecomunicaciones y emergentes en el campo periodístico, el material diplomático de las embajadas estadounidenses resulta una crónica documental esencial de las relaciones de fuerza de este tiempo singular. Su propio contenido explica los silencios que se han registrado a la hora de difundir los cables. Los Wikileaks que no contaron los medios de América Latina. Muy bien, entonces esto pues es la introducción que se ha preparado para que nos ubiquemos en el problema. Entonces damos paso a la conferencia que dictarán pues nuestros invitados. Como siempre, ustedes al ingresar han recibido un papelito como este que tengo aquí en mis manos. Ustedes, por favor, con buena letra, porque la otra vez para mí fue una hazaña poder descifrar lo que ustedes estaban escribiendo. Por más que sea maestra como primera profesión, es un poco difícil, así que les pido que sean en letra imprenta en lo posible para que yo pueda leerlo bien y no tergiversar
la información que ustedes proporcionan en este papelito, ¿verdad? Entonces, primero vamos a escuchar a nuestros conferencistas, luego daremos paso a la lectura de las preguntas que las escribirán en este papelito y serán recogidas por unas chicas que posteriormente pasarán entre los asientos. Y luego pues interactuaremos con el público. Me parece que esto es un poco la metodología que han sugerido también ustedes, Sebastián y Martín. ¿Sí? Así es. Perfecto. Entonces, dicho esto, creo yo que podemos dar paso, no sé quién habla primero, en orden alfabético, Martín Becerra. Ya, perfecto. Entonces, Martín, bienvenido, buenas noches. Todo tuyo el micrófono. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es una enorme, agradable sorpresa advertir cuál es el tipo de conocimiento y de difusión que tiene el trabajo que hemos hecho aquí en Ecuador. Nuestro libro, como ustedes saben, y como señaló la presentación, trabaja fundamentalmente con los cables que fueron divulgados por la organización Wikileaks de comunicación entre la Embajada de Estados Unidos en distintos países de América Latina y el Departamento de Estado. Y en particular nosotros hemos enfocado aquellos cables, aquella documentación que habla sobre los medios de comunicación, las empresas periodísticas, las empresas de telecomunicaciones e Internet. Es decir, que no es que abarcamos la totalidad de los cables de América Latina. Por cierto, allí hay un material virgen disponible para hacer otro tipo de investigaciones también sobre muchos otros temas, sino que solamente nos hemos detenido en este aspecto. ¿Y por qué nos hemos detenido en este aspecto? Fundamentalmente porque en la América Latina del siglo XXI, las relaciones entre medios de comunicación, grandes grupos mediáticos y gobiernos, es una relación conflictiva que se ha hecho cada vez más pública. Se ha comenzado a discutir este tema. Nosotros decimos en broma que los medios han salido del placard, los medios han salido del closet, ¿no? Es decir, los medios que durante décadas, digamos, podían hablar de cualquier tema menos de sí mismos. La sociedad estaba acostumbrada, digamos, a que los medios pudieran increpar al estamento político, con menor frecuencia a grupos empresarios, a deportistas, a actores y actrices, miembros de la farándula, etcétera. Pues nunca hablaban de los propios medios. Parecía una zona oculta del poder que existe en nuestra sociedad que no era tematizada, no era tema de conversación. Esto, como sabemos, en los últimos años, en muchos de los países latinoamericanos, no en todos, comenzó a revertirse. Ese cambio de tendencia nosotros creemos que es muy bienvenido, y los archivos que difunde Wikileaks, los archivos entre Embajada de Estados Unidos y Departamento de Estados, son muy reveladores, son un testimonio privilegiado de ese cambio de tendencia. ¿Por qué son un testimonio privilegiado? Bueno, fundamentalmente porque la Embajada de Estados Unidos en los últimos años comienza a recibir a los empresarios, dueños, accionistas de grandes grupos mediáticos en la región, cada vez con mayor frecuencia y cada vez adoptando un rol que no es el de empresarios periodísticos necesariamente, sino de interlocutores políticos. Es decir, los medios, los dueños de los medios, y en algunos casos también grandes editorialistas, que no son accionistas de los medios de comunicación, pero son personas públicas, digamos, líderes de opinión pública, que adoptan cuando acuden a la embajada un rol de interlocutores políticos. Esto es una diferencia que marca un doble comportamiento y un doble discurso que no siempre estos medios de comunicación, estas empresas periodísticas, le anuncian a sus lectores.
Porque cuando digo que van a la embajada como interlocutores políticos, es que acuden a la embajada en muchos casos impugnando medidas que adoptan los gobiernos de los países donde tienen actuación. Lo mismo ocurre con los grandes editorialistas. Y entonces a nosotros nos parecía altamente significativo de este cambio de tendencia esta base documental con la que hemos trabajado. No hemos leído, Giovanna, 250.000 cables. Hemos trabajado con la base de cables en América Latina, que son igualmente una cantidad importante, superan los 30.000. Y como digo, hemos hecho el filtrado, la selección de aquellos que refieren a medios de comunicación. Ustedes saben que la primera decisión que tomó la organización Wikileaks, liderada por Julian Assange, fue establecer un acuerdo con 5 grandes empresas periodísticas de Occidente, Le Monde, El País, The New York Times, entre ellas, para que éstas intermediaran y editorializaran y seleccionaran de aquella base de 250.000 cables los más significativos y pudieran tener, gracias a las grandes audiencias de las que gozan estas empresas periodísticas, su proyección en distintos países. Bueno, como sabemos también, Wikileaks, Assange, se sintió traicionado por la labor de editorialización que realizaron estas empresas periodísticas, que por lo menos en el área de influencia del diario El País de España, que es el área de influencia del mundo hispanoparlante, digamos, primero ofrecía material, yo la llamaría frívolo, ¿no? digamos sobre la presunta salud o insanidad mental de algún presidente o líder regional, algunos gustos de su vida privada, pero lo cual, digamos, por supuesto tenía en principio un gran impacto, pero que al mismo tiempo despolitizaba mucho buena parte del contenido de los cables de Wikileaks. Bueno, como sabemos, Wikileaks, la organización Wikileaks se sintió, digamos, traicionada por esa labor de sesgo editorial y con el tiempo fue estableciendo acuerdos con algunas empresas periodísticas de distintos países, en el caso de Ecuador, El Universo y El Comercio, en otros países latinoamericanos con empresas periodísticas, yo diría, de un perfil editorial y también político más divergente que en el caso de Ecuador. Y a posteriori, una tercera etapa significó liberar el acceso a los 250.000 cables en Internet para cualquier persona que quiera tener acceso a ellos, que es la etapa que a nosotros nos permitió realizar este libro. Allí nosotros encontramos también un elemento de reflexión que para nosotros es digno de interés, y es que estamos en un momento histórico bisagra entre, digamos, la presencia de nuevas tecnologías que convocan a imaginar la superación de la labor mediadora que ejercían tradicionalmente las grandes empresas periodísticas y la necesidad que todavía en nuestras sociedades existe de apelar a estas organizaciones para llegar a grandes audiencias, ¿verdad? Porque efectivamente estas organizaciones de medios de comunicación no han perdido influencia, mejor dicho, uno podría decir que vienen perdiendo prestigio, pero no necesariamente audiencia, y digamos, este cambio en la estrategia de difusión de los cables por parte de Wikileaks ilustra bien, digamos, el ideal de superación de las empresas periodísticas tradicionales por las redes digitales, cuando evidentemente las propias redes digitales no alcanzan para llegar a grandes masas, digamos, a grandes audiencias.
O sea que ese imaginario de relevo tecnológico de los grandes medios de comunicación, evidentemente todavía no se ha producido. Entonces, por un lado quería marcar esta idea de que los medios están en la picota, están siendo discutidos, están siendo cuestionados como nunca antes lo habían sido en la historia de nuestros países, por un lado. La emergencia de proyectos de nueva regulación de medios, de leyes de medios, en países como Ecuador, o la efectiva adopción de nuevas regulaciones en países como Venezuela o más tarde Uruguay y más tarde Argentina sobre medios de comunicación, es también un indicador de que se está discutiendo como nunca antes sobre el rol de los medios. Un segundo punto que marcábamos tiene que ver con esta tensión entre nuevas tecnologías y labor mediadora de grandes públicos que siguen realizando los viejos medios de comunicación, aunque sea cuestionada públicamente su línea editorial. Un tercer tema que verdaderamente es interesante es el de la endogamia informativa que tiene el sistema que invoca a la embajada estadounidense como fuente de información. Nosotros en América Latina, desde hace muchas décadas, estamos acostumbrados a que se cite a los Estados Unidos y en particular a la embajada. Cuando hablamos de la embajada en América Latina no necesitamos precisar de qué embajada estamos hablando. Se cita a la embajada como fuente de autoridad y se la invoca como fuente de legitimidad para adoptar posiciones políticas por parte de nuestros líderes políticos y de nuestros líderes empresarios desde hace décadas. Pues bien, el libro, los cabres de Wikileaks, que nosotros trabajamos en el libro, revelan la, falencia que tiene el sistema de provisión de información que termina legitimando la adopción de medidas políticas porque a la embajada le parece bien o le parece mal tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque la documentación que ofrece la embajada en realidad es bastante más compleja de una mirada simple de condena lisa y llana a lo que ocurre en nuestros países. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que lo va a ampliar Sebastián, la embajada, cuando habla de la labor que ejercen los grandes grupos concentrados de medios en este país, adopta una posición muy crítica de estos medios de comunicación. Digamos, posición muy crítica que podríamos encontrar en las aulas universitarias de estudios de comunicación. Digamos, de denuncia de la manipulación que realizan grandes empresas periodísticas. No lo dice un profesor con una ideología ultramontana, lo dice la embajada. Lo mismo ocurre en la Argentina. Van empresarios mediáticos a quejarse a la embajada porque supuestamente el gobierno ataca a la libertad de expresión y es la embajada la que contradice a sus visitantes señalando que a juicio de esta embajada verdaderamente no hay tal ataque a la libertad de expresión. Esto que estoy señalando no es generalizable, no es en todos los cables que uno puede encontrar esto, hay matices, hay diferencias, incluso hay diferencias al interior del mismo país cuando cambia el embajador, por ejemplo. No todos los embajadores pueden leer las contradicciones que existen en el sistema político de nuestros países. Un ejemplo también interesante del caso argentino es que el gobierno de Cristina Fernández, cuando promovió una nueva regulación sobre el sistema audiovisual, lo hizo consultando algunos aspectos de la nueva regulación con la embajada. Entonces, no es que la embajada solo recibe a visitantes que son reactivos a la política del gobierno, sino que en el caso argentino también recibe la visita del gobierno. Pero yo les decía cierta circularidad y endogamia en la provisión de información, porque la embajada es una fuente calificada de información en nuestros países, pero la cantidad de visitas que recibe es muy escasa. Mejor dicho, la cantidad de visitas que recibe es grande, pero la diversidad de visitantes que recibe es muy escasa. Entonces, la diversidad de puntos de vista de la que se nutre la embajada para plantear la posición que tiene sobre nuestros países no es muy alta. Y a su vez, esta embajada,
que es visitada por grandes editorialistas y por empresarios de medios, luego, digamos, es invocada por esos grandes editorialistas y empresarios de medios para justificar su condena a la labor que realizan algunos de los gobiernos de la región. Entonces, este es un sistema ciertamente endogámico, ¿no? Bien, los cables de Wikileaks nos permiten entonces reflexionar sobre el momento presente, cuando digo presente es de los últimos 7, 8 años de la historia latinoamericana. Nos permite también reflexionar sobre el rol que ejercen los medios de comunicación en nuestros países, sobre su doble discurso como empresas periodísticas por un lado y actores políticos de primer orden por el otro, sobre la nada cándida mirada que tiene la embajada acerca de los intereses económicos de las empresas de medios en nuestros países, sobre el pragmatismo de la política exterior norteamericana. Uno podría, con el material que ofrece Wikileaks, hacer una comparación histórica y pensar cuál ha sido el rol de la Embajada de Estados Unidos en América Latina en los años 70, por ejemplo, promoviendo, articulando, financiando golpes de Estado, y el actual. ¿Cuál ha sido la actitud que ha tenido Estados Unidos en los golpes de Estado de los últimos tiempos en América Latina, Honduras, Paraguay, o en los intentos de golpes de Estado en el caso de Venezuela o de Ecuador? Nos permite reflexionar sobre el tipo de circulación de información que tienen nuestras élites en el presente, nuestras élites políticas, empresariales, mediáticas. Y por último, también nos permite pensar acerca de, yo diría, un tema que tiene que ver con la desacralización del poder mediático, ¿no? La desacralización del poder mediático. En muchos de los países de la región, la embajada estadounidense es menos agresiva respecto de las políticas que ejercen los gobiernos de lo que son las propias élites empresariales y mediáticas de esos propios países. Digamos, son más agresivos los medios de comunicación concentrados que la embajada estadounidense. Cuando yo decía esto de comparar lo que ocurría en la década del 70, me refería a esto. No pasaba necesariamente lo mismo antes. Entonces, hay algunos cambios. Cuando nos preguntan con Sebastián qué hay de nuevo, digamos, con los cables de Wikileaks, nosotros citamos como uno de los aspectos novedosos. La historia, afortunadamente, no está detenida en el mismo punto. En América Latina ha mostrado cambios crecientes y el valor documental que tienen estos cables para nosotros es muy alto. Dejo afuera de esta intervención el rol que nosotros agradecemos. Agradecemos como autores, pero además agradecemos como gente preocupada por estas cuestiones que ha tenido la organización Wikileaks de Assange. Estoy seguro, digamos, que en las intervenciones de ustedes este tema va a aparecer, pero sí quisiera marcar por último esta idea de que la historia tiene bastante movimiento en América Latina y que esta es una base documental ineludible, no nuestro libro, Los cables de Wikileaks es una base documental ineludible para pensar el momento presente de nuestra región, que no es un momento blanco-negro, no es un momento dicotómico, sino que es un momento de alta complejidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Martín, a quien ha hecho este recorrido general, como que ha marcado la cancha pues para ver por dónde vamos a caminar y dónde han caminado ellos para sacar este libro Wikimedia Leaks, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks. Esto es importantísimo saber también que se han enfocado especialmente en los medios de comunicación, no se han ido por otros lados. Pero ahora veamos qué nos cuenta Sebastián Lacunza, el otro coautor de este mismo libro. Bienvenido, Sebastián, adelante, por favor. Gracias, gracias, Giovanna.
Me voy a reiterar con Martín en expresarles mi agradecimiento sincero por la presencia de ustedes. Alcanza los objetivos de que hayamos escrito el libro, el hecho de saber de que ha trascendido las fronteras de Argentina, donde sí generó debates, pero saber que también esto alcanza a Ecuador, por supuesto, significa para nosotros un orgullo y una tarea cumplida, y en particular también expreso mi satisfacción por haber estado hoy en contacto durante todo el día con algunos periodistas a los que también les preguntamos nosotros, digamos, no solamente respondimos respuestas, sino también nos interesaba mucho. Estamos muy ávidos de saber cómo está el proceso de debate de la comunicación en Ecuador. Con Martín llegamos a los cables de Wikileaks desde profesiones diferentes, colindantes y con alguna intersección, pero básicamente Martín es un profesor universitario y yo básicamente soy periodista. Luego tenemos algún cruce por ahí, pero prácticamente desde el momento en que se comenzaron a difundir los cables, nos intercambiábamos con Martín información, y a medida que avanzaba el tiempo y Wikileaks iba liberando más en esta especie de umbrales de liberación que fue poniendo, primero con 5 medios, luego con medios elegidos en América Latina y en otras partes del continente, y luego la liberación total, a medida que acumulábamos nosotros un dossier y no salía a la luz, reconozco que nos llamaba la atención y que incluso nos planteamos con Martín una celeridad para escribir el libro, porque decíamos, es tan valiosa esta información, tiene tantos componentes de noticiabilidad óptimas, diría yo, en cuanto a que devela tramas de poder, tiene componentes muy ricos en cuanto a cómo se daba esa trama, por alguna traición, por algún periodista o visitante o editor o empresario periodístico lenguaraz que se iba de boca, porque algún ex embajador que también se iba de boca y decía mucho más de lo que debía decir, que pensábamos, bueno, esto hay que hacerlo rápido porque esto sale en cualquier momento. Lo vimos y resulta que no era tan así que lo habíamos visto nosotros. Nos tomamos nuestro tiempo, tratamos de hacer un trabajo riguroso, y hasta que se publicó el libro, con las demoras lógicas de la industria editorial, finalmente no había salido mucha de la información, y de allí, de alguna manera, el impacto que genera parte del contenido del libro, por ejemplo, aquí en Ecuador. Yo, más que explicarles qué fue lo que nos llevó con Martín y a mí a escribir un libro, más que abundar en detalles al respecto, quiero compartir con ustedes algunos fragmentos que me van a eximir de mayores explicaciones. Simplemente les diré que nos impulsó la contradicción de la promesa de verdad total postulada en un principio por Wikileaks cuando obtuvo la información y luego la compartió con algunas de las grandes corporaciones mediáticas, y la demora en la concreción de esa promesa. Porque los cables, insisto, estaban disponibles en Internet para quien quisiera traducirlos, trabajar sobre ellos, y esto no ocurría. Voy a leerles el siguiente párrafo. La corteza superior de la elitista sociedad consiste en no más de 2 centenares de familias entrelazadas. Un pequeño grupo de magnates con intereses en negocios cruzados, lealtades políticas y nexos familiares posee casi todos los medios informativos. La gran mayoría de la clase alta nombra al país, como todas las clases, carece de una cultura democrática y da por sentado que su sociedad funciona sobre la base de prebendas. Este párrafo descriptivo, escrito por un embajador norteamericano, podría tener su origen en varias capitales de América Latina. En este caso, tiene su origen en Tegucigalpa, en Honduras. Un país
muy particular porque allí se dio posteriormente una paradoja. Asumió un presidente que fue Manuel Zelaya, a caballo del Partido Liberal, y de alguna manera desbarató la lógica de poder que tenían los dos grandes partidos mayoritarios en Honduras, de una alianza más que íntima con Estados Unidos. Y entonces, ante ese desafío, la embajada en Tegucigalpa no dudaría en actuar como interlocutor de esos grupos a los que años antes había definido con palabras tan crudas. Es decir, definió un escenario de una élite mediática despreciable, si uno puede resumir en un concepto cómo veía la embajada de Estados Unidos, pero aún así apeló a aliarse a esos grupos y articular y a tener reuniones prácticamente semanales con esos grupos para esmerilar al gobierno de Manuel Zelaya. Y más paradójico todavía resultó que, como cuando se dio el golpe de Estado en Honduras, Obama ya había asumido y había cambiado por lo menos el énfasis de la política norteamericana hacia los gobiernos adversos en América Latina, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se termina agarrando la cabeza y están los cables escrito con toda claridad, porque eran tan talibanes los medios de comunicación que a su vez, en el caso de Honduras, coincide con algunos de los principales políticos y expresidentes del país. Ahí hay el dueño de un diario es un expresidente, en más de un caso. Una familia muy vinculada al Partido Nacional es dueña del principal conglomerado de medios. Digamos. Esto es muy, muy particular de Honduras. Y entonces la embajada de Estados Unidos se agarra la cabeza y dice, pero con estos tipos no podemos dar un paso, porque eran tan golpistas, y la embajada en un momento quería remontar el barrilete y quería desactivar el golpe de Estado. Uno, en base a leer los cables, no puede afirmar que la embajada apoyó el golpe de Estado. Es más, de alguna manera se escandalizó por algunos de los procedimientos utilizados por los golpistas. Voy a leerles otro párrafo escrito desde otra capital que contienen cantidad de habitantes, muchos más habitantes que la totalidad de Honduras. Estas personas controlan monopolios y oligopolios y sostienen el crecimiento económico. Slim y Salinas y otros han utilizado su influencia para favorecer sus intereses empresariales. Estos gigantes de la economía a menudo ayudan al financiamiento de las campañas y en el caso de Televisa y Televisión Azteca, al control de la política mexicana. Slim es Carlos Slim, una de las personas más ricas del mundo, dueño de empresas de telefonía y de prácticamente el monopolio de telefonía en México. Y Salinas, el mencionado, es el dueño de TV Azteca, uno de los dueños del socio menor del oligopolio mediático televisivo de México. Allí la embajada, ustedes fíjense que adquiere un alto grado de lucidez, porque el tema es que estos conglomerados tan cerrados en telefonía y en televisión le impedían a la embajada penetrar en los mercados. Entonces, como la embajada no podía entrar, a las empresas norteamericanas, para ser claro, ¿no? Como las empresas norteamericanas no podían entrar en el mercado de telefonía y de la televisión mexicana, la embajada allí puede tomar distancia, puede hablar con lucidez y denuncia, hablándole a Washington, y son varios, los párrafos son muy interesantes, no porque estén en el libro, digamos, si quieren accedan vía los cables directamente que están en internet. Son muy interesantes el nivel de crítica a los monopolios en México. Paso a otro párrafo, de otro país también, con una megalópolis más discreta y humilde que la mexicana, y remarco lo de humilde porque sus habitantes no tienen fama de humildes, y dicen lo siguiente. La parte irónica del presente conflicto es que el gobierno tiene alguna razón acerca del Grupo Clarín. Este tiene una enorme influencia por su presencia dominante en la prensa, TV, cable y radio. Podría agregar 6 o 7 comas más de segmentos de la comunicación y de negocios que este Grupo Clarín tiene en
Argentina. Estoy hablando de Argentina y conste que hablé de la humildad de los argentinos con sentido crítico. Constan actas. Muchos otros actores, dice la embajada, han deplorado este hecho ante nosotros. ¿Saben cuándo lo dice la embajada de Estados Unidos esto? En cuanto el gobierno empieza a barajar, cuando rompe una alianza, el gobierno de los Kirchner, que asumió en condiciones de extrema debilidad, se tomó su tiempo para pelearse con Clarín, un gobierno entero, digamos. Y durante ese mandato favoreció mucho a Clarín y le permitió aún potenciar más su nivel de dominio sobre la comunicación argentina. En un momento, por una razón que sería muy largo explicar, rompe con el Grupo Clarín y allí van el Grupo Clarín y otros aliados del Grupo Clarín, políticos, a quejarse a la embajada y denuncian un escenario poco menos que catastrófico para la democracia. Entonces la embajada escucha y reflexiona lo que acabé de leer. Dice que, insisto, la parte irónica del presente conflicto es que el gobierno tiene alguna razón acerca del Grupo Clarín por el dominio que tenía. Y volvemos al caso de México. ¿Saben por qué la embajada de Estados Unidos, como mínimo, no estuvo en contra de la ley de medios en Argentina? Porque el monopolio o el oligopolio del cable a Clarín le permitía un poder de negociación tan grande con las señales norteamericanas que le pagaba migajas, o sea, a Sony, a MTV, a CNN y demás. Cuando iban a ofrecer la señal, el cable de Clarín le decía, sí, te la acepto, te pago $1.50 por abonado. Y ellos querían cobrar mucho más. Entonces esta situación de oligopolio le impedía ir a otro oferente y decirle, me pagás un poco más, así marcas un diferencial en tu señal. Bueno, este es uno de los motivos por los cuales la embajada vuelve a adquirir lucidez. Y recién Martín mencionaba que el gobierno acude, también en un acto inteligente, acude a legitimar la ley de medios tratando de obtener argumentos de la ley antimonopólica norteamericana en medios, que es muy interesante y que puede ser un modelo interesante. Digamos, estas cuestiones que yo les comento no quiere decir que no haya muchos párrafos muy críticos de los Kirchner escritos por embajadores norteamericanos, muy despectivos, extremadamente despectivos de presidentes como Evo Morales o como Manuel Zelaya, a un nivel ofensivo en lo personal, insultante directamente en lo personal, impropios de un cable diplomático, por más que sean textos internos. Y bueno, ahora sí, si me permiten, un par de párrafos que a ustedes les van a sonar más familiares y que me van a ahorrar a mí contar detalles. Más preocupante, cito textualmente, es el inquietante efecto de los intereses privados en los medios demostrado en la disputa de TCTV y Teleamazonas. El hecho de que la prensa se sienta libre para criticar al gobierno de Lucio Gutiérrez, era esto, en el año 2004, pero no a un banquero fugitivo, Isaías. Y los negocios de la familia y los negocios de su familia revelan mucho sobre dónde reside el poder en Ecuador. Esto lo firma la embajadora Christy Kenney en el año 2004. Varios contactos del sector privado se han acercado a la embajada y al consulado para ventilar sus preocupaciones por las intenciones políticas y económicas del presidente Correa, típico de una tradición de buscar que otros hagan el trabajo pesado. Enfatizamos la importancia del trabajo consensuado y el ofrecimiento de alternativas responsables de los sectores locales como una precondición antes de un compromiso internacional. Esto lo pongo un poco en contexto. Gana Correa las elecciones, la embajada lo venía monitoreando con bastante desconfianza, teme que se va a asumir a la ola de centroizquierda, incluso dice de izquierda radical. Entonces van, por ejemplo, el empresario Lasso a plantearle a la embajada estrategias conjuntas y le dice que cómo pueden establecer nexos
con otros políticos para esmerilar al gobierno de Correa. Y fíjense la respuesta, insisto. Enfatizamos, dice la embajadora Jewell, la importancia del trabajo consensuado y el ofrecimiento de las alternativas responsables de los sectores locales como una precondición antes de un compromiso internacional. Básicamente les dice, miren, ¿saben qué? Arréglense entre ustedes, hagan un programa a mediano plazo que sea votable y después vénganme a golpear la puerta, digamos, más o menos uno puede traducir esto y fíjense a la embajadora siendo más respetuosa de la legislación ecuatoriana que a quien le golpeó la puerta. Hay algo más que una pizca de verdad en la observación de Correa de que los medios de Ecuador juegan el rol de la oposición. Muchas organizaciones periodísticas vienen de la élite de los negocios, se sienten amenazados y defienden sus propios intereses a través de los medios. Esto es del 31 de marzo del 2009, lo firma la embajadora Hodge, es la embajadora que fue expulsada. Esto es cuando esta embajadora ya estaba siendo muy crítica del gobierno de Correa. Esto también era cuando el gobierno de Correa había de alguna manera acelerado y ya cambiado la constitución. Entonces la embajadora Hodge es claramente más permeable a las demandas de quienes le golpean la puerta que sus antecesores, pero no, aún así, esta embajadora, que era, insisto, muy crítica con el presidente Correa, se permite mantener este párrafo. En este caso yo diría, ahí sí volvería al caso de Honduras, yo diría que aún siendo crítica con sus interlocutores, la embajadora se permite vislumbrar a mediano plazo alguna articulación. Yo no estoy, acá quiero ser preciso, no estoy denunciando un intento de golpe contra el presidente Correa articulado por la Embajada de Estados Unidos, porque eso yo no lo leí en los cables, digamos. En esto quiero ser claro. Sí vislumbro una acción amistosa, digamos, para recibir ideas y transmitir ideas críticas a Correa. Voy a referirme brevemente para cortar, y además me interesaría también las participaciones de ustedes, que también las embajadas describen como vibrantes e independientes a las prensas de, leo, Bolivia, Paraguay y Chile. Son algunas de las prensas más, en el caso de Bolivia y Paraguay, más agresivas, que abrevan en recursos menos profesionales en América Latina. En el caso de Chile estamos hablando de una prensa conformada y dibujada, una prensa gráfica, conformada y dibujada por Augusto Pinochet antes de dejar el gobierno. Se le entrega como un monio, un oligopolio de la prensa gráfica que al día de hoy se mantiene y que los gobiernos de la Concertación no pudieron desarticular en 2 décadas en el gobierno. ¿Sí? Para la prensa de Estados Unidos era una prensa vibrante e independiente. Bien. Creíamos también que no solamente era difundir información que algunos de los medios, de los grandes medios latinoamericanos no estaban difundiendo, sino que también era una oportunidad de repasar una trama de conflictos con los medios de comunicación y de cuestionamiento al espacio público de los medios en los diferentes países de América Latina y a su vez acentuar mucho las diferencias. Digamos, somos periodistas, nuestra tarea es puntualizar diferencias, establecer matices, decir, no establecer un eje, bueno, Chávez igual a Correa, igual a Evo Morales, igual a Manuel Zelaya. Bueno, claramente no. Hay muchas diferencias entre uno y otro. Y a eso le prestamos mucha atención con Martín. Y podríamos decir que los textos de Wikileaks también reflejan de alguna manera un umbral de caducidad de este argumento al que se refería Martín anteriormente en su exposición en cuanto a los medios que van a manifestar su lobby político, la defensa de sus negocios, a veces una defensa de negocios espurios, y su discurso público que escriben en la página de opinión de sus medios es la defensa de la libertad de expresión, la democracia, el periodismo independiente, el periodismo objetivo. Digamos, como que ese canal de navegación de alguna manera encontró su umbral de declinación, porque desde el momento en que alguno de los empresarios mediáticos le golpean la puerta a una embajada en América Latina y dicen
escúcheme embajada, miren que mi gobierno es un horror y me quiere cerrar y quiere cortar la libertad de prensa. Y la embajada de Estados Unidos, lo escucha, incluso bajo mandato de Bush, a veces lo escucha y le dice, sí señor, bueno, gracias por su inquietud y la verdad que puedo compartir alguna preocupación, buenas tardes, hasta luego. Cierra la puerta, redacta un cable y el párrafo final del cable es decir, y la verdad que el que me golpeó la puerta no tenía mucha entidad, no tenía mucha razón, hay bastante libertad de prensa en Ecuador. En Ecuador lo dicen, las 3 embajadoras citadas dicen, hay bastante libertad de prensa en Ecuador. Entonces, eso refleja... Eso refleja la caducidad de un argumento. ¿Sí? Ahora, los gobiernos latinoamericanos que han puesto en juego, en debate, que han avanzado con más y menos, Martín marcaba algunas de las diferentes instancias, han revalidado sus gobiernos en las urnas, en casi todos los casos. Digamos, hay 2 casos en donde han naufragado, que es Honduras y Paraguay, mediante golpes de Estado. Y en los otros casos han revalidado su poder en las urnas, con muchos matices, insisto. Brasil. En Brasil, cada vez que Lula discursivamente ha confrontado con los medios en más de una oportunidad. El Partido de los Trabajadores ha manifestado su intención de legislar en contra de los monopolios mediáticos. La batahola que se armó en Brasil cuando Dilma Rousseff era candidata, con mecanismos cercanos, y a mí no me gusta usar palabras grandilocuentes, así que no las voy a usar, pero con mecanismos muy poco elegantes, periodísticamente hablando, y Dilma Rousseff ganó en forma contundente. Y eso lo podríamos repetir en América Latina. Entonces, así como creo que un umbral se ha agotado para los medios tradicionales, y me parece que sus estrategas hoy, en este momento, en lugar de reproducir argumentos caducos, lo que tienen que hacer es pensar estrategias de recreación, de reinvención, porque estos medios están lejos de naufragar. Son medios muy poderosos, van a seguir por años, por décadas seguramente, se van a reconvertir, pero tienen que, en algunos casos han quedado desnudos en el medio de la plaza, digamos, tienen que encontrar la forma de reconvertirse y con inteligencia y sin claudicar con sus ideologías y mucho menos con sus intereses. No lo van a hacer y no estoy en condiciones de pedirlo porque sería un absurdo, pero sí volver a construir un discurso, eso creo para los medios privados tradicionales. Sí creo que los gobiernos que han puesto en jaque estas verdades absolutas de los medios tradicionales están en la obligación de generar políticas de comunicación perdurables que los trasciendan a ellos mismos, que tienen la obligación de generar medios públicos no gubernamentales, tienen la obligación de no responderles a los medios privados con su misma moneda. Tienen la obligación de no responderles a los medios privados con su misma moneda, porque el día de mañana, y fíjense, y precisamente Lugo era un tipo muy cauteloso en el desarrollo y a su vez con muchas dificultades para el desarrollo de los medios públicos, pero fíjense cómo pueden tomar los medios públicos golpistas, como el caso de Paraguay, y los dan vuelta con una media en 24 horas. Y lo que era un desarrollo trabajoso e incipiente de un medio público, si no se fortalece, si no se legitima, si no se hace trascendente en la democracia, es efímero, es un malgasto de energía. Entonces, los gobiernos latinoamericanos tienen la obligación de actuar de manera inteligente para no transformarse en vulnerables. ¿Y qué es lo que más les va a doler a los medios concentrados en América Latina? Que les creen competencia que en serio les quite el oligopolio y el monopolio de las palabras, que se redistribuya la palabra. Eso creo que es lo único que les va a doler. No que los combatan, digamos, porque el combate discursivo es legítimo en la democracia, está perfecto, yo no me escandalizo por un adjetivo más o un adjetivo menos. Pero creo que lo único efectivo, y cierro con esto y me interesa escucharlos a ustedes, es que se asiente la pluralidad y democratización transparente
de la comunicación en América Latina. De lo contrario, estos intentos tendrán patas cortas. Gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado ahora Sebastián Lacunza. Yo diría que la recta final de la intervención de Sebastián ha puesto otros puntos importantes, esto del qué hacer, del medio público, experiencia nueva aquí en Ecuador. Tenemos una televisión pública que en este año cumple 5 años y una radio pública que estamos de aniversario este mes y vamos por los 4 años. Unos medios que tratamos de construirnos a partir de estos conceptos, de ser medios públicos y no gubernamentales, porque existen medios gubernamentales aquí en el Ecuador. El Ciudadano, por ejemplo, es un medio gubernamental, que es el medio propagandístico del gobierno, que tiene todo el derecho de existir, pero que no es sinónimo del medio público. Y esto es importantísimo marcarlo para el bien de la, como bien decía Sebastián, de la democracia y de la convivencia acá en el Ecuador y de los ciudadanos y ciudadanas que estamos involucrados en este pedazo de historia que estamos escribiendo todos colectivamente. Por lo menos lo pensamos así desde los medios públicos de Ecuador. Estamos construyendo un proyecto de manera colectiva, con errores y con aciertos, porque es algo nuevo. Recuerdo que cuando empezamos con la radio pública, hicimos foros en el Ecuador, yo preguntaba a la gente, a los ciudadanos comunes, ¿cuáles son los medios públicos en el Ecuador? ¿Ustedes han oído que existen medios públicos en el Ecuador? ¿Y qué me respondían? Sí, Ecuavisa, Teleamazonas. Porque la experiencia que ha tenido Ecuador en este caso es que solo han existido medios privados, que eran los dueños de las palabras, y ha existido una fuerte discriminación hacia los medios comunitarios y ciudadanos populares que tenían limitaciones de publicidad, de potencia, de transmisor y de un montón de cosas. Ahora, en este trajín en el cual nos hemos embarcado todos, porque yo sí reivindico este proceso colectivo de los medios públicos, estamos a portam de una nueva ley de comunicación donde se repartirá, ojalá se apruebe, un espacio que pertenece al Estado, que se lo administra a través de los gobiernos y que debe devolverse al Estado, pero se lo va a repartir de manera equitativa entre todos para que no haya justamente estas brechas que han monopolizado la palabra. Así que muchísimas gracias de verdad por estos posicionamientos de idea que siempre vale la pena recordar. Vamos con la lectura de las preguntas y las cojo al azar para que no… Gracias por la caligrafía. Cristian Rivera, Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. ¿Se han podido percibir vínculos de Carlos Slim con el gobierno de Estados Unidos que favorezcan su monopolio en el mercado de las telecomunicaciones? No. No, de acuerdo con los cables de la Embajada de Estados Unidos en México. Al contrario, los cables de la Embajada de Estados Unidos en México son, como mencionó Sebastián, fuertemente críticos del régimen de monopolio que ejerce el señor Carlos Slim a través de Telmex y América Móvil, fuertemente críticos. Nosotros en el capítulo de México publicamos varios de párrafos de distintos cables, o sea que no es un cable antojadizo, es una conducta de cuestionamiento del régimen de monopolio que existe en la telefonía mexicana, incluso vinculando la situación de pobreza estructural en la que viven millones de mexicanos con el precio de las tarifas altas de telefonía que pagan por el monopolio que usufructúa Carlos Slim y que, digamos, se torna en una situación muy pesada para esas personas en situación de pobreza, muchos de los cuales tienen familiares viviendo en los Estados Unidos y necesitan vitalmente
el servicio de la telefonía. Ese no es un servicio suntuario, es un servicio esencial para esas personas. O sea que es muy crítico, tanto con el monopolio de la telefonía como con el duopolio televisivo de Televisa y Azteca. Como dijo Sebastián, eso no lo hace la embajada estadounidense por motivos filantrópicos, sino porque protege los intereses de las empresas de telecomunicaciones y de audiovisual en Estados Unidos que quieren ingresar al apetitivo mercado mexicano. Muchas gracias. Me informan que también hay chicas con micrófonos que eventualmente pueden pasarla a la persona que quiera preguntar directamente. Si quieren las personas que han escrito preguntar, yo no veo absolutamente nada porque estas luces son mortales, pero creo que las chicas lo pueden ver. Sí, ahí está. Adelante, por favor. Buenas noches. Con su nombre, ¿sí? Vengo acá muy preocupado por este tema porque me imaginaba que de esto se iba a tratar, de hablar sobre los cables, sobre los Wikileaks como una fuente de verdad, cuando en realidad es sorprendente que hasta el día de hoy se hable de esta manera y no se diga lo verdad que es Wikileaks, una patraña imperial comunicacional, una nueva patraña sumamente ingeniosa para hacernos creer que ahí está la verdad. Primero nos atacamos nosotros, nuestro imperio, y luego atacamos a Latinoamérica, en este caso los países del ALBA. Es decir, es un nuevo 11 de septiembre, es un nuevo 30 de septiembre. Aquí jamás en Wikileaks van a haber verdaderas noticias importantes. Por ejemplo, jamás se va a decir que en Afganistán se está produciendo hay la mayor producción de droga en el mundo. Jamás se va a decir en los Wikileaks que el 30 de septiembre fue un autoatentado. Es sorprendente, estamos aquí, es una falacia esta. A ver, compañeros, por favor, no se dejen convencer, es una falacia. Nos van a hacer creer que en Wikileaks, es la fuente de verdad. Y cuando ataque a nuestros países… Yo creo que tiene derecho a expresarse, aunque no estemos de acuerdo, yo creo que tiene derecho a expresarse, si no, ¿para qué decimos que tenemos que fomentar la democracia? El respeto de las ideas es fundamental. Ya, por favor, directo al punto. ¿A dónde se fue? Ya se fue. Qué pena, pero sí yo invito por favor a que respetemos la opinión ajena y que seamos concisos. Una cosa más, ¿por qué creen que el comercio saca siempre Wikileaks antes que su propio nombre? ¿Es coincidencia eso? Por favor, no se dejen engañar. Sí, pero no entendemos el punto. Si tú hubieras ido directo al punto con una pregunta, pero bueno, no sé, voy a leer esta otra pregunta. Luis Enrique Coloma, Independiente. Sabemos que los gringos no perdonan. Sabiendo esto, ¿qué creen ustedes que le espera a Julián Assange? Si Estados Unidos lograra la extradición, que yo creo que, bueno, estoy convencido que por los sectores más duros quisieran forzarla y nada descarta que los sectores más duros puedan ganar en noviembre próximo en Estados Unidos, creo que no le espera nada bueno, sin duda. Me parece que sí, el presidente Correa está analizando esa hipótesis y muy seriamente, digamos, el tema de que corre riesgo la vida de Julian Assange, si es extraditado a Estados Unidos, y no solamente en esa hipótesis, digamos, ¿no? Que también corra riesgo la vida de Assange sin extradición, pero mediante algún otro mecanismo. Gracias. Hola. ¿Sí? Hola. Hola. Sí, soy William Duque. Vea, primero, la comunicación es un acto democrático. Entonces, eso implica de que tengamos la suficiente madurez para escuchar aún lo que no queramos escuchar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tengamos esa madurez y aprovechemos este espacio precisamente con los autores, ¿no es cierto? Veo que es interesante investigación de ustedes, sin embargo, no sé si es por establecer mucha objetividad en los cables
que no podemos observar o traducir o relucir cuál mismo es el papel de Wikileaks en función del imperio. ¿Cuáles son los intereses del imperio? ¿O es realmente algo tan, digamos, inocuo? Porque nosotros esperábamos un poco que su investigación nos ayudara a develar algunas de las cosas, porque entendemos que la comunicación tiene elementos que son muy propios de observarse, digamos, en el sentido objetivo que ustedes lo manejan como periodistas, pero ¿qué hay detrás de esos elementos de comunicación? ¿Qué hay en la semiología? ¿Qué hay en los signos que están ustedes desentrañando? Nos gustaría saber si es que su investigación logró desentrañar algo de eso. William, nosotros procuramos trabajar con, no sé si la palabra es objetividad, pero sí con rigor. Nosotros tenemos una base, nuestro trabajo consistió en tomar la base documental de los cables emitidos por embajadas de Estados Unidos en América Latina, dirigidos al Departamento de Estado, que son sus superiores en el aparato burocrático de los Estados Unidos, que refieren a medios de comunicación y a gobiernos de América Latina. A nosotros ese tema nos parece fundamental. Explicamos hoy por qué creemos que es un tema actual, necesario de reflexión. Reflexionamos sobre eso. Ahora, no hemos elaborado ningún análisis acerca del rol, que esto también podría vincularse con la no pregunta que hizo el comentarista previo, en el sentido de, hemos analizado nosotros cuál es el rol de Wikileaks, la organización que preside Assange, en relación a la política exterior estadounidense, si esta filtración, hemos especulado acerca de si se trata de una filtración interesada o no. No, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. O sea, nosotros tenemos una base documental, esa base existe, no se presta a especulación, existe, está. Son cables firmados y además confirmados por la propia administración norteamericana, por distintos embajadores en nuestros países. Es la principal potencia desde hace muchas décadas en nuestra región. Por lo tanto, la palabra de esa potencia en nuestra región no nos resulta, digamos, menor, nos resulta fundamental. Quisiera terminar diciendo lo siguiente. En las embajadas de Estados Unidos en la región, evidentemente se produce información. Parte de esa información fue develada por los cables de Wikileaks. Otra parte de esa información tiene niveles de restricción en el aparato interno de los Estados Unidos, diplomático, de los Estados Unidos mayor que estos cables difundidos. Esa otra información que tiene niveles de restricción mayor no han sido divulgados y nosotros no hemos tenido acceso a ellos. Entonces, nosotros somos cautos en este sentido. Nosotros trabajamos, le brindamos al lector la documentación con la que trabajamos, le decimos dónde está esa información y analizamos y la ponemos en el contexto de la historia latinoamericana reciente, la cruzamos con el mapa concentrado de medios que existe en la región y eso es todo. Quiero decir, somos seres humanos, tenemos limitaciones y es la labor que podemos hacer. A quien le gusta, bienvenido, y al que no le gusta lo puede criticar, pero ese es nuestro trabajo. Pienso también que el rol del periodismo es eso, o sea, poner un abanico de información para que nosotros que usamos esa información, la leemos, nos formemos nuestra opinión, para no, o sea, si no va a ser otro control remoto del cual siempre nos quejamos, ¿no? Si le damos haciendo como decimos aquí en Ecuador. Pero vamos con más preguntas, si me permiten, de las personas que han seguido esta metodología. Maru Castela,
El proceso de comunicación históricamente ha manipulado y sometido a nuestros pueblos. Nuestra historia es mucho de mentiras. Por ejemplo, algún día la comunicación no dependerá del interés de los que gobiernan. Yo le sacaría las 4 últimas palabras. Digamos. Algún día la comunicación no dependerá del interés de los que gobiernan, de los dueños de los medios. Y me parece que no, que nunca la comunicación dejará de depender de intereses. Digamos, ahora, ante eso, nos paralizamos, nos paramos en la vereda de enfrente, decimos toda comunicación de medios masivos es espuria, todo lo que venga de allí merece ser denunciado, o ante eso bregamos por comunicaciones que diversifican la información, actuamos con gobiernos que son democráticos y que actúan inteligentemente, para alcanzar mayor pluralidad, digamos. Los que estudiamos comunicación, e intuyo acá somos muchos, unos cuantos, o los que trabajamos de periodistas, partimos prácticamente desde que nos nace la inquietud vocacional a los 15 o 16 años del descreimiento absoluto de la objetividad de los medios. Pero esto va de suyo. Démoslo por saldado, digamos, estamos todos de acuerdo, firmados. Piense como piense cada uno, digamos, cualquiera que se aproxima a los medios de comunicación, descree de la objetividad y de la bondad de los medios de comunicación. Me parece, a partir de ahí empezamos a analizar, a establecer políticas, a trabajar, a ver cuáles son el canal en el que nos movemos. Los periodistas nos preguntamos todo el día, todo el tiempo, ¿vale la pena seguir en esta senda? ¿Cuál es la mejor estrategia para poder hacer periodismo? Digamos, algunos periodistas nos preguntamos eso y es nuestro principal interés. Me parece que esa premisa, esa denuncia de los medios actúan por interés, es tan solo un punto de partida. Gracias. Paul López. ¿Es Wikileaks otro engaño mediático financiado por la CIA y el imperio hegemónico creado para posicionarse como fuente de verdad con la complicidad de cada medio que lo difunde? Es la pregunta del compañero de arriba, ¿no? Sí. Muchas van en este camino. Muy rápidamente diría, mi respuesta es no. No. Aló. Chicos, si muchas preguntas van en ese sentido, me permito ampliar. Sí, algunas. ¿Quién financia Wikileaks? Otra que es si es un instrumento de la CIA para alcanzar algún propósito que todavía no lo conocemos, sino ya lo hubieran hecho desaparecer. Chicos, en el caso de los países del Asia árabe, digamos, o del Asia musulmana, la verdad es que quien haya estudiado los cables debe saber que aliados de Estados Unidos, como algunos de las dinastías dictatoriales que por allí gobiernan, han quedado muy mal parados con los cables de Wikileaks, muy mal parados. Incluso algunos de esos gobiernos cayeron, no por Wikileaks, yo no comparto esa teoría de que cayeron por Wikileaks. La estrategia norteamericana para derribar a Chávez, en parte, está contenida en nuestro libro. O sea, sería pensar que Estados Unidos alimentó a través de Wikileaks esta difusión para quedar desnudo. Absolutamente desnudo y sin posibilidad, yo diría, de recuperar autoridad para hablar de Venezuela mientras Chávez viva. Entonces, mi respuesta es no. Sí, y Wikileaks es una organización que precede a la difusión de estos cables entre las embajadas y el Departamento de Estado. Wikileaks, por ejemplo, ofreció filtraciones sobre la invasión a Irak y los métodos terroristas que empleaban las Fuerzas Armadas norteamericanas y sus aliados en Irak. Que si ustedes creen que eso es una conspiración de la CIA,
Es decir, que toda forma de vida en el mundo es una forma de conspiración de la CIA, puede ser una forma, digamos, tranquilizadora de administrar la propia vida, porque siempre hay un malo que orquesta los movimientos de todo lo que se mueve sobre la Tierra. Pero sería un poco, digamos, no cabe en mi capacidad de razonamiento que la CIA financie a una organización que denuncia con documentos precisos los métodos terroristas empleados por las Fuerzas Armadas norteamericanas en la invasión de Irak, que es uno de los principales operaciones de política exterior de Estados Unidos en las últimas 3 décadas. Víctimas de acoso mediático, colectivos ciudadanos, los Wikileaks honran el derecho humano a una información con contraste sin el que impere la posibilidad de manipular a individuos y colectivos. Sí. Creo que tiende a eso y que colabora en ese sentido. No lo consagra per se, no podría hacerlo tampoco. Seguramente la organización Wikileaks cometió errores, uno de ellos fue la primera alianza que estableció y quizás otros, pero creo que ha contribuido y ha hecho un esfuerzo y quizás lo ha pagado caro, ha contribuido a que accedamos a más información. Es valiosísimo, la referencia que hacía Martín anteriormente, es valiosísimo ese informe de Wikileaks sobre las tropelías de las tropas norteamericanas en Irak y Afganistán. Son valiosísimos para los derechos humanos, claramente contribuye a una mejor información. Voy con una pregunta más. Gracias. Y voy con el señor del micrófono. ¿Me permite esta pregunta y después la cedo a usted la palabra? Mateo Flores, estudiante, a raíz de las salidas de los documentos que comprometía a Estados Unidos, ¿ustedes piensan que estas acciones continúan? ¿Que sigan escribiendo los cables? Sí. Lo que pasa es que sí, seguramente sí, porque la función del aparato diplomático, no solo estadounidense, de todo aparato diplomático, es proveer información sobre lo que ocurre en sedes que cada país considera dignas de su interés, digamos, y en ese sentido, quizá el origen mismo de los embajadores, de los diplomáticos, de los cónsules, incluso desde las épocas remotas del imperio egipcio, del imperio romano, constituye otorgar certezas a la autoridad política sobre territorios que considera dignos de interés para sus fines, que en el caso de todos estos casos que estamos mencionando, son fines, digamos, de dominio o territorial o económico o simbólico o todo junto, depende el caso que consideremos. Lo que sucede, lo que ha sucedido es que esta filtración lo que provocó en el aparato diplomático estadounidense es un nivel de reserva, de secreto, de un nivel de cuidado mayor para intentar evitar futuras filtraciones que verdaderamente con la difusión de las redes digitales nosotros estamos esperanzados de que sean siempre difíciles de clausurar, las filtraciones me refiero, ¿no? O sea, siempre existe la posibilidad de que las filtraciones se sucedan, incluso por las contradicciones internas, no solo por la pericia técnica de algún hacker, sino a veces también por las contradicciones internas de poderes que nunca son, nunca, en ningún caso, son unisentido, ¿no? Todo poder tiene también contradicciones en su seno. Digamos, la vida es conflicto y la vida es contradicción. Por favor, adelante. Gracias. Para ustedes, estudiosos de la comunicación, soy Osvaldo Velasco, independiente. Los medios públicos ecuatorianos, ¿cuánto de públicos y cuánto de medios del gobierno tienen? La primera pregunta, y disculpen una segunda. Hay medios populares en el Ecuador que jugaron un papel importantísimo en el desarrollo de la palabra en los sectores populares, en los campesinos, en los indígenas.
Este papel parece que hoy es asumido por el gobierno. La pregunta es, ¿cuál es el papel de los medios populares que existen y existieron en el Ecuador? Gracias. ¿Yo puedo? Dale. Muy brevemente, Osvaldo, me gustaría ser prudente en lo siguiente, Osvaldo. Lo que ocurre en Ecuador con nuevos medios gestionados por el Estado, o creados por el Estado recientemente, digamos, y la discusión que ocurre en Ecuador con medios de la comunidad, medios populares, que en algunos países se les llama comunitarios, del tercer sector, alternativos, populares, libres, tienen distintas denominaciones. No ocurre solo en Ecuador, o sea, es un debate en muchos países de América Latina y voy a hacer una breve referencia a ese debate. Los medios, digamos, en las nuevas regulaciones, entiendo que en la Ley de Medios de Ecuador ocurre lo mismo, hay una doctrina sobre derecho a la comunicación que abrazan tanto las relatorías de libertad de expresión de la ONU, de la OEA, en fin, digamos, la tradición del derecho a la comunicación en el mundo, que es dividir la explotación de las licencias audiovisuales en tres sectores: el sector privado comercial, el sector público, estatal, y el sector del tercer sector, comunitario, popular, etc. Empiezo por este último. Para que este tercer sector sea verdaderamente tercer sector, para que sea una alternativa a los medios comerciales privados y a los medios estatales o públicos, significa que tiene que tener autonomía de estos dos sectores. En consecuencia, si los medios populares, alternativos o comunitarios son cooptados por los medios privados comerciales o son cooptados por el gobierno, dejan de tener la autonomía de ese tercer sector. Son medios del Estado, no son medios comunitarios, o son medios con fines de lucro, no son medios comunitarios. Es un equilibrio difícil, es un debate que se da en muchos países de América Latina. Y la breve referencia al primer tipo, que es este tipo de comunicación o de medios de comunicación públicos, estatales, gubernamentales, lo que quisiera decir es, históricamente en América Latina, a diferencia de en Europa occidental, donde la tradición de los medios públicos es muy potente y tiene muchas décadas, en América Latina no hemos tenido medios públicos, hemos tenido en algunos países medios gubernamentales. Esto es porque yo creo en América Latina hemos confundido lo que es público con lo que es estatal y lo que es estatal con lo que es gubernamental. Es un aprendizaje cultural que va a demorar un tiempo ir separando estas esferas. Yo tengo mi posición personal, yo creo que los medios públicos deben ser no gubernamentales. E incluso creo que los medios públicos no gubernamentales son la mejor propaganda política para el gobierno. Un gobierno que comprenda, que creo que no lo hay en América Latina, que los medios públicos deben ser no gubernamentales, va a estar haciendo la mejor propaganda proselitista de ese gobierno. ¿Se entiende? O sea, contra lo que el gobierno cree, probablemente. Cuando no utilice de manera partidaria los medios públicos, va a comenzar a respetar la madurez intelectual de las audiencias que no necesitan que le den digerido el mensaje y que se inhiba de la participación en los medios públicos a los que no piensan como el gobierno. Un gobierno que cree que su mensaje es sólido, que está seguro de la posición y del argumento que tiene, no necesita manipular la información. Sigo con las preguntas. Buenas noches. No sé si tú, Sebastián, ¿quieres añadir algo a este? Muy brevemente, porque es algo que está ocurriendo ahora en Argentina. La ley de medios de Argentina, en términos generales, tiene muchos aspectos democratizadores y se ha podido implementar poco hasta ahora por dos factores importantes. Uno es porque Clarín la trabó en la justicia, haciendo valer su inmenso y condicionante poder de lobby. Y otra es porque el gobierno, yo voy a citar un tuit mío de hace pocos días, perdón por la autorreferencia,
pero pareciera a veces que el gobierno sancionó una ley de medios más democrática que lo que el propio gobierno puede tolerar. Entonces no lleva a veces adelante con toda convicción una ley de medios que tiene muchos aspectos fundamentales reclamados durante décadas por los actores más lúcidos de la sociedad argentina y de la política argentina. Y que en el caso de los medios comunitarios el Estado sí tiene mucho por hacer, que es, por eso me remito al caso argentino, que es tratar de ver cuáles son los mecanismos legales y de financiamiento para que esos medios comunitarios puedan subsistir, porque lo tienen complicado, lo sabemos. Entonces, tiene que facilitar las herramientas legislativas para que los medios comunitarios puedan subsistir. Y simplemente me parece que lo que decía Martín, que suscribo, tiene que ver con esta instancia que yo creo que desafía a los gobiernos latinoamericanos en este momento, digamos. La creación de medios públicos no gubernamentales va a ir de la mano de limitar la concentración mediática en manos de élites muy agresivas. Porque el mantenimiento del poder de élites muy agresivas que disparan con métodos no democráticos, podríamos decir, dispara a veces a los gobiernos a contestarles vía medios públicos que los confunden como gubernamentales. Bueno, al mismo tiempo que se desconcentra la propiedad de los medios, al mismo tiempo los gobiernos tienen que desarrollar medios públicos no gubernamentales. Gracias, Sebastián Lacunza. Consuelo Fuente. Buenas noches. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. Buenas noches, mi nombre es Byron Padilla, soy del movimiento Hablemos de Calzón Quitado. Sí, así se llama. No es literal, ¿no? Wikileaks demostró la nobleza, la grandeza del Internet libre. En estos días me ha preocupado un tanto el enterarme de que quien organiza este evento, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ha decretado una ley que legitima el uso del Internet libre en el Ecuador. Es una ley que le resta privacidad al usuario ecuatoriano, es del símil de la ley SOPA que tanto revuelo causó anteriormente. Perdón si es que esta pregunta incomoda, quiero saber qué comentario tienen al respecto Sebastián y Martín. Brian, a calzón quitado… Byron, a calzón quitado te diré, no conozco esta ley, no la conozco. Es del símil de la ley SOPA. Sí conozco la ley SOPA, sí, el proyecto, ¿no? El proyecto de ley SOPA, conozco la ley Hadopi, conozco la ley CINDE en España, conozco las nuevas regulaciones que algunos gobiernos intentan imponer. Sobre estas últimas, y no sobre la ecuatoriana, a la que no conozco, diré, hay una contradicción muy grande entre la cada vez mayor disposición de volúmenes de información y de tecnologías de la información que existe en nuestras sociedades y los intentos regulatorios que son cada vez más restrictivos del uso de esas tecnologías y volúmenes de información cada vez más amplios. Entonces, entiendo que se necesita un gran activismo social como el que vemos en materia de políticas de medios de comunicación sobre estos temas, porque a mi juicio en muchos países latinoamericanos asistimos, como hemos visto esta noche, a la politización inédita de la política de los medios de comunicación. Eso es inédito en América Latina. Pero todavía no hemos sabido politizar las redes digitales, que son los medios de comunicación que muchos de nosotros ya estamos utilizando. Entonces, me parece que no hay un equivalente entre la madurez que han alcanzado nuestras sociedades y muchos de nuestros gobiernos para discutir los temas de política de medios y su necesaria correspondencia con la discusión de una política inclusiva sobre redes digitales. Puedo pasar a una pregunta de papel. Consuelo Fuentes, ¿qué diferencia hay en que Julian Assange publique los Wikileaks y ustedes
lo hagan con un libro. ¿Por qué la persecución a Julian? Porque nosotros publicamos lo que Julian Assange nos brindó, digamos, él fue el primero. Así que a mí no me vengan a buscar. No, la diferencia es esa. Él se transformó, por lo menos en el receptor del infidente del Pentágono. Entonces, nuestro trabajo ha sido de sistematización, de trabajo sobre miles y miles de cables, de tratar de detectar cuándo se ponían en juego contradicciones de las élites mediáticas de América Latina, de las embajadas, de los gobiernos y demás. Nosotros trabajamos sobre un volumen de información aluvional que Julian Assange puso no en nuestras manos, sino en manos de unos cuantos millones de personas. María Ceballos, ¿qué y quién garantiza la veracidad, entre comillas, de la información difundida por los Wikileaks? En realidad es información oficial de embajadas con su Cancillería, con el Departamento de Estado. Es decir, la autoría de esos cables es el gobierno norteamericano, son funcionarios del gobierno norteamericano dispuestos en sedes diplomáticas en todo el mundo. Digamos, la autenticidad de esa información la confirmó el propio gobierno norteamericano. Digamos, como si eso fuera poco, los que leemos esa documentación y queremos hacer una nueva verificación, cuando el cable dice vino el señor accionista de Clarín, y algunos de nosotros le hemos preguntado a los accionistas de Clarín, ¿ustedes fueron? Sí, efectivamente fuimos. O sea, hasta ahora, y los cables de Wikileaks comenzaron a divulgarse en 2010, ya estamos a mediados, cruzamos el horizonte del año 2012, hasta ahora no hay una sola contradicción de alguien que esté mencionado en estos cables que haya dicho que no es cierto lo que los cables plantean. Patricio Ortiz, El Ciudadano. Sebastián Lacunza, ¿puede ampliar el caso que dicen las ex embajadoras de Estados Unidos que hay suficiente libertad de expresión en Ecuador? Sí, incluso, digamos, hay dos embajadoras que son Jewel y Kenney, que son las que manifiestan una distancia mayor de las élites mediáticas que les golpean la puerta o que hacen denuncias grandilocuentes. Porque lo dicen de ese modo, con claridad, digamos, en más de un cable. A ver, puntualmente. En la evaluación de la pelea que tenía lugar bajo Lucio Gutiérrez entre Fidel Egas y los Isaías, y en todo el episodio de los Isaías, porque cuando el gobierno del presidente Correa activa la cláusula de confiscación por el fraude bancario que habían hecho los Isaías, van a la embajada, el entorno de Isaías, uno Isaías que estaba manejando medios en Guayaquil, y algunos políticos, Férez Cordero, a quien una y otra vez la embajada lo nombra como una persona, un político muy afín, por lo menos, a los Isaías. El alcalde de Guayaquil, digamos, denuncian, el alcalde de Guayaquil creo que denuncia el fin de la libertad de prensa en Ecuador. Y allí la embajada escucha todo eso y dice, miren, la verdad que los Isaías son impresentables, están sometidos a procesos por fraude bancario, tienen una malísima reputación en América Latina. Esto lo dice la embajadora y dice, nosotros, lejos de salir a dar la cara por ellos, y lo dice textualmente, si el presidente Correa confisca estos medios y se frena acá, es decir, no sigue confiscando otros medios, habrá dado un paso a favor de la democratización de los medios, algo por el estilo, no recuerdo ahora la cita textual, pero créanme que es así. Y también dice
que sí cumple con su promesa de que se va a desprender de esos medios, que habrá, bueno, confirmado ese paso en ese sentido. Eso es la segunda embajadora. Y después, la embajadora Hoch, que sí es mucho más crítica, digamos, cuestiona aspectos de políticas del presidente Correa, pero dice, creo que textualmente hay bastante libertad de prensa en Ecuador, más allá de estos cimbronazos o de estas peleas o de estos adjetivos. E incluso yo les voy a decir algo, yo leí una entrevista on the record, no por Wikileaks, en un medio, creo que una agencia internacional hace 2 o 3 semanas al actual embajador en Ecuador. Y le preguntaban específicamente, ¿y usted cree que hay libertad? Sí, creo que hay bastante libertad de prensa. Decía el actual embajador en Ecuador. Creo que hay bastante libertad de prensa en Ecuador. Y puntualizaba como puntos negativos los juicios a los Pérez de El Universo por aquel editorial tan antiperiodístico del editorialista Palacio y los juicios a los autores de los libros. Digamos, eso lo puntualizaba como aspectos negativos, pero también consideraba que el marco global era de bastante libertad de prensa en Ecuador. Eso es lo que dicen los embajadores de Estados Unidos. Para quedarnos con el tema Ecuador, en específico Winnie Flores, Sonny Vicol, no sé si se lee así. ¿Cuál es el caso más representativo que aparece en su libro con relación a Ecuador? ¿Qué tipo de hechos fueron camuflados por la prensa privada? Saludos y éxitos. ¿Dónde puedo encontrar su trabajo, el libro? Esperemos que la editorial argentina se ponga las pilas y si acá genera interés, lo exporte. Igual está en internet. Y está como en formato de ebook, que quien quiera buscarlo lo encuentra, incluso lo va a encontrar a un precio más barato que la edición impresa en Argentina y si llegara a Ecuador, que se puede comprar por vía totalmente legal y demás. Con respecto a creo que lo más emblemático de Ecuador, lo más revelador, son algunos de los puntos que hemos revisado. Y cuando la embajadora Hoch aumenta el voltaje de la crítica, lo hace en base a lo que cita como contactos de la embajada. Y esos contactos, ahí hace una referencia, dice, los contactos nos han revelado un empeoramiento de la situación en Ecuador e incluso arriesga como que es el país que más empeora en Sudamérica, era lo que le habían dicho. Y después dice, la organización Fundamedios nos dijo que en base a una estadística hubo un empeoramiento en tal año, y cita a Ricaurte y después cita a otros apellidos que ustedes ya conocerán y que yo conozco menos, de personas que sí van más asiduamente a hacerse oír, digamos. Esto igualmente marca un nivel, un umbral, digamos, dice nuestros contactos, y ahí queda. En el caso de Venezuela, sí hay una estrategia de erosión del gobierno de Chávez con lo que serían las ONG venezolanas. ¿Sí? Nombra un montón de ONGs de cualquier tipo y al Instituto Prensa y Sociedad y a Espacio Público, que se dedican sobre todo a temas de libertad de expresión, como algunos de los socios para desgastar al gobierno de Chávez en su base social, en su base política, con sus aliados, en el exterior, y lo dice con todas las letras, porque dice la embajada en Venezuela, dice nosotros no podemos salir más a dar la cara en contra de Chávez, porque Chávez exacerba lo que nosotros decimos y nos acusa y gana votos con eso, lógico. Entonces dice, ¿cómo vamos a actuar para erosionar a Chávez? A través de las organizaciones no gubernamentales. Creo que aquí, sí, adelante. Hola, bueno. Hola. Hola. Sí. Hola. Mi pregunta para Sebastián. Al inicio usted decía que cuando empezaron a leer los cables les parecía curioso de que ya estaban los Wikileaks publicados, ¿no?, en el internet,
y que nadie publicaba, ni siquiera las agencias internacionales. Aquí en Ecuador hay muchos periódicos que se llaman independientes. Las agencias internacionales que ocultaban al momento de no querer publicar los Wikileaks, y igual lo que ocurrió acá en Ecuador, que publicaron algunos y luego se olvidaron del resto. ¿Qué intereses ocultan? Bueno, no revelar su rol como actores políticos, digamos. Reforzar algunos aspectos, si se quiere, anecdóticos, de que la embajada, en el caso de Argentina, les digo, hay un cable, que es cierto, que existe, en los que hay una pregunta del Departamento de Estado sobre la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, sobre eso se hizo un mundo, y apareció en primerísima etapa de La Nación y Clarín, y le dieron máquina durante un tiempo largo. Bueno, cuando se analizaba todo el dossier argentino, ese cable era muy menor en importancia, muy poco sustentado, y había otros aspectos mucho más importantes. Y decidieron no publicarlo, aún aquellos que tuvieron los cables. Y en el caso de Ecuador se dio la paradoja de que el desembarco fue en dos medios muy opositores al gobierno de Correa. En otros países el desembarco fue, a veces, incluso hasta por una cuestión de azar, más equilibrado. O sea, fue a un diario más de izquierda, otro más conservador. En el caso de Ecuador, no. Entonces hubo allí una especie de paraguas muy marcado. Por todo lo que venimos hablando a lo largo de esta noche, digamos, por una voluntad explícita y a su vez, yo diría, desconocedora de las posibilidades que brinda Internet y que brinda Wikileaks de limitar, secuestrar lo publicable, digamos, ¿no? También hay otro factor que tiene que ver con las condiciones con el trabajador de prensa. Digamos, si vos me preguntás por qué las agencias internacionales, FFP, DPA, etcétera, no publicaron, yo creo que es porque están muy sobrecargados de trabajo y esto es muy laborioso, digamos. Y en serio te lo digo, no te lo digo con inocencia. Así como no le aplico ninguna inocencia a un diario que recibió el dossier y dijo esto sí, esto no, esto lo publico, esto por la mitad. Eso han hecho mucho. Han encontrado cables y han publicado un párrafo sí y un párrafo no. Algunos diarios y algunas organizaciones periodísticas de América Latina. Eso es realmente muy reprobable desde el punto de vista de ética informativa. Ahora, en otras, las agencias, otros medios menores y demás, creo que también porque no tienen el personal suficiente para ponerse a buscar en los 1.400 cables de Ecuador, porque algunos, la verdad, te morfás un choclo de 48 párrafos que nos ha pasado de bodrio diplomático, porque hay mucho cable que es un bodrio que infumable, y en el párrafo número 47 te revela que había ido tal empresario a visitarlo, a pedirle que hagan tal y tal cosa, pero que no digan nada. Bueno, eso es un trabajo. ¿Hay más preguntas en el público? Adelante. Muy buenas noches, Sebastián y Martín, bienvenidos al Ecuador. Gracias. Dos preguntas. La primera para Sebastián. Según los cables de Wikileaks, ¿cuáles son las características y las diferencias entre los principales actores políticos dentro de la región, específicamente en los presidentes? La segunda para Martín. ¿Cuál es el papel geopolítico, según los cables, de la revolución ciudadana en Ecuador y del liderazgo del presidente Rafael Correa, tomando en cuenta que entre los cables se manifiesta que es el mejor presidente de la historia de Latinoamérica y el mejor presidente del Ecuador? Y una opinión personal. Los jóvenes a nivel del Ecuador nos sentimos muy orgullosos de tener el presidente que tenemos. Rafael Correa, por siempre. Muchas gracias. Bueno, la propia embajada de Estados Unidos ve al presidente Correa como un emergente de una situación muy traumática para Ecuador, que habían sido todos los procesos previos.
¿no? Y a su vez, como hemos visto, incluso la propia embajada es muy crítica de las élites económicas ecuatorianas, las financieras y demás, muy crítica. Entonces, yo te diría que llega hasta valorar, incluso así como al principio le dice a Correa que es un presidente que se va a alistar en la lista de mandatarios de izquierda radical, con el tiempo, y bastante tiempo, empieza a valorar el discurso y dice, es un presidente de centroizquierda moderada, e incluso hay algunos datos de un diálogo razonable entre los gobiernos norteamericanos y ecuatorianos. A diferencia de Chávez, por ejemplo, ahí la acción, Estados Unidos, porque Chávez a su vez tenía otro discurso hacia Estados Unidos, más inflamado y por otras lógicas de la política venezolana, ahí sí, en un primer momento la embajada de Estados Unidos se plantea voltear al gobierno, porque ha quedado muy expuesta la embajada por otros cables de la diplomacia española, por ejemplo, que han demostrado que la embajada de Estados Unidos estuvo muy vinculada, por lo menos al aval mínimo al aval del golpe de Estado, ¿sí? Entonces, me parece que hay una contemplación mayor de la embajada a la complejidad de la realidad ecuatoriana, ¿sí? Y que a su vez, esto va por mi cuenta, probablemente el presidente Correa, con quien algunas cosas comparto y otras no comparto, probablemente sea de los mandatarios sudamericanos el de mejor formación intelectual, si vos analizás el currículum. Pero no me aplaudan, por favor, porque creo que estoy describiendo un hecho objetivo. Entonces eso lo llevó a una complejidad del discurso que motivó que muchos analistas lo tomaran se tomaran más trabajo para discernir el trabajo de Correa. En el caso de Chávez, que también creo que es una persona muy hábil y con una retórica incluso, y ahí voy a decir, de las más hábiles de América Latina, porque hay que hacer el aló presidente que hace Chávez, un aló presidente que yo a veces critico por un montón de cosas, pero digo, la verdad que es un show periodístico de primerísimo nivel. En el caso de Chávez es más confrontativo, más caribeño, si se quiere. Entonces, Estados Unidos, a su vez, se ha metido más rápidamente con algunos intereses que Estados Unidos no quería que se metiera, digamos. Entonces, allí se plantea una agenda mucho más conflictiva. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que Sebastián contestó muy bien lo que preguntabas. Bueno, yo pienso, perdone, porque usted ya intervino y vista la hora también, van a ser las 8 de la noche, creo yo que suficientes preguntas. Aquí yo le entrego también las que sobraron, porque algunas se repetían, digamos que con la respuesta que estaban dando ya se incorporaban algunas de las preguntas. Agradecemos realmente la participación tanto de Sebastián Lacunza y Martín Becerra. Gracias por su participación aquí. Gracias por su participación. Estos son cambios importantes de una ciudadanía activa, proactiva, que se involucra, que viene un viernes de noche a hablar de los Wikimedia Leaks en vez de irse a la zona capaz a pegarse un trago. Entonces, esto es importantísimo. A la salida pueden retirar su certificado. Gracias a todos los que han sintonizado Radio Pública de Ecuador y gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.